Soy diseñadora gráfica, estudié diseño en la Universidad Iberoamericana en Puebla, soy poblana. Cuando entré a estudiar el posgrado a Xochimilco, empecé la maestría en CIAD y yo tenía un protocolo de investigación que era relacionado entre el diseño y la mercadotecnia, porque era lo que me interesaba en ese momento. Sin embargo, en el segundo trimestre, de repente ahí por los pasillos de Xochimilco encontré un letrero que había una conferencia que decía algo así como una conferencia de diseño accesible. Y ahí conocí a la doctora Dulce García Lizárraga, que tiene mucho tiempo trabajando el tema de la accesibilidad arquitectónica para las personas con discapacidad. Y en la conferencia ella hacía mucha referencia a que los diseñadores gráficos no estábamos involucrados en el tema de la discapacidad. Y desde ese día que yo entré a esa conferencia cambió mi vida por completo, ¿no? En ese momento decidí que era un área de oportunidad, que no se hace diseño gráfico para personas ciegas. Al principio eso resultaba como una paradoja, porque todo el mundo me decía, bueno, pues el diseño gráfico se ve, como tú quieres hacer diseño gráfico para gente que no ve. Entonces, pues al plantear el reto así, ¿no? Yo decía, pues de todas maneras estoy convencida de que eso es posible. Y así fue como empezó ya como esta carrera de trabajo en el diseño para personas con discapacidad visual, especialmente ciegas. El braille sí es un sistema tipográfico, ¿no? Para mí lo considero como un sistema tipográfico por medio del cual las personas ciegas acceden a la información, pero hay un problema, porque de las personas ciegas solamente un 20% más o menos saben leer y escribir braille. Sin embargo, la parte de la imagen, por ejemplo, es un área que está como muy desperdiciada, porque si tú vas al Metrobús, por ejemplo, y ves las señales ápticas que hay, solamente son las mismas señales visuales, pero en alto relieve. Y cuando un ciego toca eso, se da cuenta de que no entiende la imagen, porque solamente es una representación en alto relieve de un elemento visual. Y fue ahí donde yo empecé a encontrar que en la imagen había un área de oportunidad para la investigación áptica, que lo áptico se refiere al sentido del tacto, pero cuando involucra movimientos del cuerpo, es decir, los movimientos de los dedos, de las manos y de ciertas extremidades. De hecho, el sistema perceptivo áptico lo tenemos en todo el cuerpo, porque todo nuestro cuerpo está cubierto por piel que recibe información y esa información se procesa también en el cerebro. Lo que pasa es que este sistema está como muy devaluado, porque todo lo privilegiamos por la vista, por ejemplo, todo lo que conocemos lo damos por bueno solamente porque lo vemos. Me di cuenta que yo no podía hacer diseño para personas ciegas, primero porque no estoy ciega y segunda porque no tengo esa conceptualización del mundo que ellos sí. Al darme cuenta que ellos pueden dibujar, también descubrí que ellos son unos miembros fundamentales en el proceso de diseño. Es decir, no se puede hacer diseño para personas ciegas sin que estén las personas ciegas incluidos en el equipo de diseño y de investigación. Me di cuenta también, por ejemplo, que la forma en la que ellas representan se parece mucho a la forma en la que los niños dibujan. Y ahí encontré otra área de oportunidad también para la investigación. Actualmente el proyecto de diseño que estoy realizando en la universidad ha implicado ese proceso colaborativo, pero ahora también involucrando a los niños y a las personas ciegas. El proyecto se trata de hacer cuentos para niños y para personas ciegas, donde las ilustraciones las están empezando a hacer los niños, las traducimos a bocetos ápticos y los ciegos son los que están evaluando todo ese proceso de creación de la imagen. En qué medida esas imágenes les resultan significativas, les comunican cosas y hasta el momento hemos obtenido resultados altamente positivos. El ver la posibilidad de que las personas ciegas sean capaces de dibujar, a muchísima gente la sorprende y eso nos sorprendería más si yo les comento que, por ejemplo, las áreas del cerebro que se activan cuando una persona ciega está dibujando son precisamente las áreas visuales. Es decir, nuestro cerebro tiene esa capacidad de visualizar y esa no depende de que podamos ver o no. Y de repente decir, bueno, tú eres ciego y no tienes acceso a la imagen porque pues no puedes ver, eso es un mito que debemos romper y para el diseño áptico esa es una gran área de oportunidad.
Bueno, la construcción de las imágenes ápticas, por ejemplo, nada más me gustaría mostrar cómo se van construyendo. Cuando yo estaba evaluando este proceso, me di cuenta, por ejemplo, que este es el dibujo que todos conocemos de un árbol y que tiene a lo mejor un tronquito y ciertas curvas que insinúan la copa del árbol. Sin embargo, cuando una persona ciega lo tocó y fue reconociendo las formas, me dijo, es que yo nunca he tocado nada que tenga un rectángulo abajo y bolas arriba. Me dijo, no sé qué es. Y yo le dije, pues, ¿cómo que no sabes qué es? Y me dijo, de verdad, nunca he tocado nada que sea así. Y le dije, pues es que se supone que es el dibujo de un árbol. Y me dijo, es que los árboles nunca, no son así, no tienen bolas arriba, ni son rectángulos. O sea, ¿qué te pasa? Me dijo, yo te voy a dibujar como es un árbol. Y a la hora de que él dibuja el árbol, descubrí que su dibujo, pues si bien no parece un árbol, sí tiene a la hora de que se convierte en un diseño áptico y adquiere el relieve, conforme ellos lo van tocando y van sintiendo los contornos de la línea, van descubriendo, por ejemplo, pues que sí se trata de un elemento largo que acaba como en unos terminaciones y que ellos dicen, ah, bueno, si es algo largo que termina como en unas ramitas y si tiene más ramitas y de repente por acá descubren otro elemento independiente y dicen, ah, sí, son ramitas y tienen hojitas y van siguiendo el contorno y dice, tiene más ramitas. Entonces, cuando ellos van juntando la información, la van describiendo, se van escuchando y dicen, ah, bueno, tiene un elemento largo, tiene ramitas, tiene hojitas y dicen, ah, claro, es un árbol, es una planta o es un arbusto. ¿Por qué? Porque ellos fueron sumando esas pequeñas partes de información, las fueron, digamos, buscando en su memoria y dicen que he tocado que tiene ciertos elementos largos, ramitas, hojitas, claro, es un árbol. Y no es porque esto parezca un árbol, sino porque más bien tiene los elementos conformadores de que ellos necesitan para ser reconocidos por medio del tacto, que al irlo sumando les dan el concepto general, aunque este visualmente no lo parezca. ¿En dónde se pueden aplicar este tipo de diseños? Pues se pueden aplicar, por ejemplo, en ilustraciones para libros, para cuentos, ilustraciones científicas, sistemas de señales e incluso, por ejemplo, diseño de mapas. Uno de los proyectos que estamos realizando actualmente es este tipo de mapas ápticos que vamos a colocar en la universidad dentro del sistema de información de la UAM y este proyecto lo realizamos en conjunto con los alumnos de la MADIC. ¿Cómo se elaboró este trabajo? Bueno, vinieron las personas ciegas primero a hacer unos recorridos del espacio, estuvieron conociendo el edificio y después de que lo recorrieron, fueron capaces, como había mencionado, de hacer sus propios diagramas espaciales. Con base en esos dibujos que ellos realizaron, nosotros pudimos trabajar ya el diseño de los mapas. Ahorita vamos a pasar a la fase de evaluación y después a la producción para posteriormente aplicarlos ya y tenerlos aquí en la universidad. Y cabe decir que, por ejemplo, pues seremos la primera universidad que va a tener sus propios mapas ápticos, creo que en todo el país.